empezar a grabarlo, ¿ok? Ok, y bueno, los voy a silenciar porque me imagino que estaban todos abiertos para que no me entren ruidos, pero pueden volver a abrir. Bueno, yo lo que les iba a hablar hoy, lo que terminamos en la clase pasada, fue hablando de cómo todos estos movimientos para la lucha por los derechos civiles para los negros, ¿verdad? Para dárselos de verdad, porque aunque se suponía que los tuvieran, no les estaban garantizados. Lo que abre entonces es una acusación más, ¿no? Los blancos dicen, bueno, entonces esto cuesta un montón de dinero el darle estos derechos a los negros y lo estamos pagando con las contribuciones que pagamos los blancos, como si los negros no trabajaran y pagaran contribuciones. Y entonces utilizan ese argumento para hacer la conexión entre derechos civiles para las minorías y socialismo, comunismo, porque en Estados Unidos no diferencia. Y entonces se trata de desprestigiar al movimiento. Entonces, contra eso es que estaba luchando, y eso era lo que les hablaba al final, Martin Luther King, ¿no? Que es este líder que se levanta, un hombre joven, un hombre altamente educado, o sea, no es representativo de la población, pero es un líder, y él es el que empieza a dirigir las acciones que van dirigidas hacia una resistencia pasiva. Vamos a ver hoy que otros grupos decían, pasiva no fue con lo que ellos nos hicieron a nosotros, no vamos a ser pasivos nosotros. Así que eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Y les quería comentar, todo esto va ocurriendo después de la decisión de Brown versus la Junta de Educación de Topeka, que le garantiza a los negros el acceso a las mismas escuelas que los blancos. O sea, la desegregación de las escuelas, que las escuelas sean mixtas. Pero como yo les había explicado, aunque la decisión es del 54, no establece una fecha límite para que se empiecen a desegregar. Por tanto, los estados van a posponer y posponer y posponer tanto como les sea posible. Y algunos, los últimos van a ser desegregadas en el 69. Pero hay otros movimientos que se siguen sucediendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de Rosa Parks en las clases anteriores, que fue la que empezó esta protesta para desegregar los autobuses? Bueno, pues ahora lo próximo es en febrero de 1960, puesto que los otros han sido exitosos, empiezan lo que se llaman las sentadas, y se llaman sentadas o sit-ins, porque lo que hacen es, los que protestan se sientan en un lugar y no se mueven de ahí. Esto empieza en esta cafetería que ustedes ven ahí, la cafetería Woolworth. Eran unas cafeterías que estaban en todas partes de Estados Unidos y también tenían tienda por departamentos Woolworth. Y esas cafeterías tenía cafeterías para negros separadas de las cafeterías Woolworth para los blancos. Entonces, ese día en que esto comienza, ahí ven los cuatro abajo, los cuatro universitarios negros que se hartaron de tener que ir a la otra cafetería donde era más incómoda, menos facilidades, el menú menos variado, y decidieron comenzar ¿verdad? Esta protesta. Y se sientan ahí en la cafetería y no se van, en la cafetería Woolworth de blancos, todo el día. Y los empleados no los atienden, atienden a todo el mundo y los ignoran totalmente. Pero al día siguiente se les sumaron 20 personas más, porque salen las noticias, entonces se sumaron 20 más. Al cabo de 2 semanas estaban haciendo lo mismo en los Woolworth de 15 ciudades. En ese proceso arrestan a más de 3.600 de los que protestaban, pero al final de ese verano, y el verano, cuando les digo verano, es el verano de allá, que termina en agosto, ya logran que Woolworth se rinda y que haga mixtas sus cafeterías. Entonces, claro, no tenía que hacerlo, no es una cafetería del gobierno, pero es la presión que estaban poniendo, va a ir abriendo espacio poco a poco, porque empieza Woolworth y cuando Woolworth le va bien y no deja de hacer negocio y no se va a la quiebra por estar mixta, las otras siguen y dicen, caramba, capaz que hacemos más negocio, ¿no? Ahí ven en las otras Woolworth, ¿verdad? Cómo se van afuera. Algunos protestan afuera, otros protestan adentro en distintos estados. Ahí a la izquierda, la foto de abajo a la izquierda, pueden ver la presión que recibieron y cómo los blancos se les unen. Como ven ahí, ahí ven 2 blancos y una mujer negra sentados en la cafetería. Y todo ese grupo de hombres blancos le tiraban ketchup en la cabeza, azúcar, les tiraban, o sea, los trataban de humillar
pero ellos se quedaban ahí sentados y se quedaban todo el día y volvían al día siguiente y al día siguiente hasta que ganaron. Entonces, la resistencia pasiva estaba siendo efectiva, aunque, ¿verdad? Muchos fueron arrestados. Hay que tener paciencia y eso era lo que predicaba Martin Luther King, ¿verdad? Esto va a tomar tiempo, pero lo estamos logrando, ¿no? Ese es su punto. Pero no todo es sin violencia. Y como eso empieza a surtir efecto, como les dije, en agosto ya empiezan a desegregar esas cafeterías en todo Estados Unidos y se da el evento, el contraevento, lo que se llama el sábado de los mangos de hachas. Sería la traducción, el Axe Handle Saturday. ¿Qué ocurrió? Que unos grupos de negros deciden sentarse en un parque que era de blancos. Llegan al parque, se sientan en el parque. Esto es en Jacksonville, Florida, sur de Estados Unidos. Y llegan entonces molestos 200 hombres blancos, la mayoría de ellos miembros del Ku Klux Klan. Ahí ven las fotos, cómo se acercaban con bates. Estaba la prensa, porque la prensa, ellos llaman a la prensa, a los muchachos, para avisar de que van a hacer una sentada. La prensa está allí, pero eso no los detuvo y atacan con bates de béisbol y con mangos de hacha. Por eso es que se llama el sábado de los mangos de hacha. Cuando empiezan a golpear a los negros, la policía está ahí, pero no hace nada, no interviene, permite que los golpeen y todo eso. Sin embargo, ocurre algo inesperado, que me parece que vamos a ver más frecuentemente en el futuro en Estados Unidos, y es que una ganga callejera de negros entra al parque para proteger a los negros y ataca a los blancos que estaban atacando a los negros. Y entonces la policía decide intervenir, pero para arrestar a los negros. Y bueno, el tema es que todas estas cosas, como cada vez más personas tienen televisión en los Estados Unidos, esto se televisa. Y esto va a tener un efecto que no hubiera tenido antes, ¿no? Cuando más personas están viendo los abusos, entonces ya no los pueden negar porque los están viendo, ¿no? Entonces se mueve más a la acción. En mayo del 61 comienza otro gran esfuerzo por desegregar esta vez los autobuses interestatales. Serían casi como los autobuses interdepartamentales acá, ¿no? Entonces, pero con la diferencia de que acá los departamentos tienen todas las mismas leyes y allá cada estado tiene leyes diferentes, ¿no? Entonces, la idea era salir desde Washington, D.C. en un autobús y viajar por todo el sur de Estados Unidos hasta Nueva Orleans. Negros acompañados de blancos que los apoyaban en esos autobuses que eran segregados. O sea, que estamos poniendo negros en autobuses para blancos. Estas se llamaban Freedom Riders o los viajeros de la libertad. Ese primer grupo que sale de Washington, D.C. con intención de llegar a Nueva Orleans, pero hay que ir estado por estado, ¿eh? Son 13 blancos y negros juntos, ¿verdad? Es un grupo de 13 blancos y negros en 2 autobuses. Y cuando se van, ¿verdad? Entrando a distintos estados, hay distintas reacciones en los distintos estados. En Carolina del Sur y en Alabama los golpean. Según llegan los autobuses, ya como salen las noticias, la gente está esperando que lleguen los autobuses y están armados con tubos de hierro o golpiza. En otro estado llega un momento en que queman el autobús, ahí ven la foto del autobús, que lo prenden en fuego para que no puedan continuar. La compañía Greyhound, que es la que tiene el autobús, envía nuevos autobuses para que continúen la marcha. Y en todo esto la policía no interviene para detener el abuso, ¿no? Por el contrario, lo que se hace es que en uno de los, creo que fue en Alabama, que los arrestan a estos que ven acá, todos estos que ven acá abajo, que están fichados, arrestados por causar disturbios. Ven que hay blancos y hay negros, ¿no? Hay apoyo de los blancos también. Pero cada vez se siguen uniendo también y otros autobuses salen y siguen, continúan, no paran, ¿no? Ok, nos golpean, pero viene otro grupo, golpean y viene otro grupo. Y bueno, eventualmente, bueno, se decide, el gobierno decide enviarlos con protección militar para que no los sigan atacando. Y ahí ven como en el autobús tienen militares que están ahí con el propósito de proteger a los protestantes. O sea que es un país que está en un desorden tal que
que en realidad no se sabe ni qué esperar, ¿ok? Pero a la larga lo logran y se desegregan los autobuses, logran que se desegreguen. Ahora, después, lo que va a ocurrir, la contra, ¿verdad? La reacción, porque cada uno de estos logros genera más odio, ¿no? Genera más odio de los blancos y hay una contrapartida violenta. En este caso, miren lo que hacen, es feo, ¿no? No es tan violento, pero es feo. Ahí en el 62 organizan los que le llaman los viajes por la libertad al revés. ¿De qué se trata? Pues son el Consejo de Ciudadanos Blancos, pone unos anuncios, ¿verdad? En la prensa para reclutar familias negras ofreciéndole que iban a conseguir trabajo en Hyannis, en la comunidad, específicamente en la comunidad de Hyannis o Hyannis, como lo leen ustedes ahí. Eso es en Cape Cod, en Massachusetts. ¿Por qué ahí? Porque ahí los Kennedy, la familia Kennedy, tiene una casa de veraneo todavía, ¿ok? Es al día de hoy todavía. Y es un sitio de gente rica, pero como el presidente ya es Kennedy, en este momento la idea es joder a Kennedy, ¿no? Entonces mandan estas familias que miren lo que decía el anuncio. El hermano del presidente Kennedy les asegura una gran recepción en Massachusetts. Se prometen buenos trabajos, vivienda, etc. Y para familias pobres que estaban en el sur, negras, tienen que ser negros, los montan en los autobuses y los llevan hasta Cape Cod, a Hyannis, en Cape Cod, en Massachusetts. Y bueno, son un montón de familias. Cuando llegan allí no hay nada, no hay casa, no hay trabajo, no hay nada para ellos. Es solo para humillar al presidente Kennedy. Es un mensaje al presidente Kennedy. Si tanto te gustan los negros, llévatelos para tu lugar de veraneo. Dales comida, dales trabajo, resuelve el problema. Eso es ese es el mensaje que están dándole, ¿no? Es una contrapartida a lo que estaban haciendo los viajeros de la libertad. Lo interesante es que esto fue rescatado el año pasado, no sé si sacó el 2021, espérate, no, 2022, sí. Lo que pasó el año pasado fue que los gobernadores de Texas y de la Florida, que estaban molestos por la entrada de inmigrantes hispanos, que ellos se quejaban de eso, ¿no? Y que se siguen quejando, decidieron copiar otra vez los viajes al revés. Y entonces pusieron en autobuses a un montón de muchos venezolanos, pero de otras nacionalidades también, hispanos mayormente, los ponían en autobuses y en el caso del gobernador de Florida pagó por ponerlos en un avión y enviárselos ¿a dónde? A Martha's Vineyard, donde hay una comunidad de ricos también, entonces de ricos demócratas. Entonces se los envió para allá. Otros los enviaron a la casa de la vicepresidenta en Washington, D.C. y se los pusieron ahí al frente de la casa de la vicepresidenta. Como que dice, dale, ok, tú los quieres, aquí están, agárralos. Los mandaron a la casa de Obama, que ya no era presidente, por supuesto. Los mandaron a Washington, D.C., mandaron a Nueva York y mandaron a Delaware. ¿Por qué Delaware? Porque Joe Biden es de Delaware. Él era senador por Delaware. Entonces, es la misma idea, o sea, que es inspirado en aquello, es el mismo mensaje. Si tanto te gustan los inmigrantes, agárralo, llévatelos para tu casa. Mira, ven, resuelve el problema tú. Y eso fue un gran escándalo porque esto es un abuso, como fue un abuso de esas familias negras, mandarlas al otro lado. ¿Y ahora qué? Tú le pagas el pasaje de ida y allí los dejaste. Entonces alguien tiene que pagarle el pasaje de vuelta o ¿qué? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿No? Es crear una situación. Entonces, en eso que le estaba contando, había hablado del 60 y el 60 y tanto porque estaba en el tema de derechos civiles. Pero lo voy a cambiar de ese tema para llevarlo a la elección del 60, que fue la que ganó Kennedy, ¿ok? Así que estoy yendo para atrás, ¿ok? Y disculpen, pero es que la historia es así, las cosas pasan paralelas y me voy por tema a veces en vez de por cronológicamente total. Pero volviendo atrás, ¿verdad? Todos esos cambios que les comenté hoy fueron durante la presidencia de Kennedy, pero había comenzado el movimiento ya en los 50, así que es una continuación del movimiento. Pero ya con todo eso en el ambiente, se da esta elección de 1960. Justo antes de abandonar la presidencia,
Eisenhower, como hacen todos los presidentes, hace un discurso de despedida. Y generalmente en ese discurso los presidentes advierten, le dicen al pueblo lo que tienen que estar pendiente. Le da es como su última palabra al pueblo, es como su testamento, ¿verdad? Es su gran despedida. Y lo que dice Eisenhower en que es uno de los discursos más famosos de un presidente de Estados Unidos, es lo siguiente. Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de enormes proporciones. Además, 3,5 millones de hombres y mujeres trabajan directamente en la defensa, ya sea, se refiere ya sea en el Pentágono mismo y en las fuerzas militares de Estados Unidos o contratistas que le dan servicio a ambas. Anualmente gastamos solo en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las corporaciones de los Estados Unidos. Reconocemos la imperiosa necesidad de este desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Están en juego nuestro esfuerzo, nuestros recursos y nuestro sustento. También lo está la propia estructura de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar industrial. Es cuando se usa ahí esa frase del complejo militar industrial. El potencial para el aumento desastroso de un poder fuera de lugar existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. Este hombre, que es un militar, es un general de 5 estrellas, ¿no? Que representó, ¿verdad?, para los americanos la exitosa entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Europa, y le está diciendo, no se le puede permitir que tengan tanto poder a este complejo militar industrial. Es una importante advertencia que no fue escuchada, como sabemos, ¿no? Y bueno, en ese año, cuando él está hablando, ¿a qué se refiere a él? Estados Unidos gastaba entonces el 59% del presupuesto nacional en gastos de defensa, 59% del presupuesto nacional en gastos de defensa. Y a la vez, además de eso, el Pentágono controlaba solo en bienes raíces, solo en propiedades, en las bases militares, ¿verdad? El Pentágono mismo, más bases militares, unas propiedades con valor de 32 billones de dólares. Ustedes pensarán, bueno, pues entonces ya John F. Kennedy escuchó, ¿no? Atendió el tema. No. John F. Kennedy le aumentó esos 81 billones que estaban en el presupuesto y le añadió 3,45 billones más, además de expandir el ejército en un 25%. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy estaba preparando para entrar a Vietnam. ¿Okay? Vamos a ver eso cuando en las clases que viene veamos la guerra de Vietnam, cómo John F. Kennedy ya estaba enviando asesores militares a Vietnam, ¿no? Entonces se está preparando también eso. ¿Y cuál es el problema con el complejo militar industrial? Aunque está en inglés, les explico ahora ese diagrama que ven ahí. Ven arriba el Congreso. Acá a la derecha el Departamento de Defensa y a la izquierda los contratistas militares, los grandes contratistas militares. ¿Cómo se relacionan? A través del dinero. El Congreso aprueba fondos que vienen del dinero de todo el mundo, de las contribuciones de todo el mundo, y se los asigna al Departamento de Defensa, 59% de todo lo que recauda. Y ellos le dan contratos a los contratistas militares con ese dinero, que era el dinero de todo el mundo. Los contratistas militares, entonces, le dan contribuciones en las campañas eleccionarias a los miembros del Congreso, que entonces se aseguran de repetirles los fondos todos los años para que ellos les sigan dando el dinero para sus campañas.
Eso era así en 1960 y es así hoy. Y eso es algo que instala legalmente la corrupción, porque eso está ahí, es corrupción clara, ¿verdad? Que sean los beneficiarios de los impuestos del pueblo los que le faciliten ganar las elecciones a los miembros del Congreso. Entonces es un círculo que lo advierten Eisenhower, pero que continuará hasta el día de hoy, ¿no? Acá les muestro los países que dominan el gasto militar en el mundo. Esto es puesto al día hasta el 2022. Ven ahí la cantidad en miles de millones, o sea, billones, que se gasta. Estados Unidos es el país que más gasta en gastos militares, 877 billones, ¿ok? Y eso significa un 3,5% del PIB, porque todavía el PIB está bueno, pero hay que ver cuando empieza a bajar el PIB, ¿no? Sin embargo, si se fijan comparativamente, Arabia Saudita, aunque gasta mucho menos, es mucho más en relación con el PIB, el Producto Bruto de su país, porque es un 7,4%. Y ven acá abajo, Ucrania el año pasado destinó 34% porque está en una guerra, ¿no? También acá abajo Israel tiene un alto porcentaje, que sabemos por qué. Igual Polonia, los demás no tanto, ¿ves? Esos son los más escandalosos. Ah, Rusia, por supuesto, que también estaba en guerra. Lo interesante es que si se fijan, lo que Estados Unidos gasta, no hay nadie ni todos los demás países juntos se le acercan a la mitad de lo que gasta Estados Unidos. Es desproporcionado. ¿Y a quién afecta esto? A los estadounidenses, porque no hay dinero para que tengas servicios médicos gratuitos, no hay dinero para que vayan a estudiar gratis a la universidad, tienen que pagar por todo, ¿no? Tienen que pagar hasta, ¿se acuerdan que lo hablamos antes? Hasta por la prisión. Cuando van a prisión tienen que pagar por el tiempo que estuvieron, por lo que se comieron en prisión. O sea, ni siquiera eso. Y entonces, ese dinero se está yendo ¿a dónde? Es como un chorro que no termina, ¿no? Es un chorro que no para. Y no hay demócrata ni republicano, porque los dos continúan apoyando estos gastos. O sea, nadie vacila con eso. Eso no se toca. Los gastos militares no se tocan. De ahí no se puede recortar. Se recorta de todo lo demás, pero de ahí no. Entonces, esa elección del 60, que es cuando ya es obvio lo que está pasando, tan así que lo dice el presidente el que se retira, Eisenhower, esas elecciones las ven acá, cómo fue que ganan, ven que están bastante reñidas, ¿verdad? Aunque ven muchos más estados rojos, ¿verdad? Que eran los que votaban por Nixon, son los rojos, los republicanos son rojos, los azules son demócratas. Gana el demócrata porque ya sabemos, porque lo estudiamos el semestre pasado, que las elecciones no las gana el que más estados gana, no la gana el que más votos gana, la gana el que más votos electorales. Tienen que ser los estados con más población los que hay que ganar. Y bueno, estuvieron ahí reñidos, pero al final ganó Kennedy, ¿verdad? Porque ganó Texas. Texas tiene muchos votos y Nueva York, que tiene un montón de votos, ¿no? Esos fueron decisivos. Entonces, fíjense qué interesante que en esa época California era republicana, que ya no lo es. Y bueno, gana, pero ganan ahí pegadito, ¿eh? No fue una cosa tremenda. Y entra a la presidencia este hombre que es admirado por todo el mundo, pero como sabemos, tiene sus problemas también. No es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. El hombre tenía muchas complicaciones. Viene de una familia muy rica, muy poderosa. El nombre ya lo había traído su padre, que había sido embajador de Estados Unidos en Europa, sus hermanos que estaban en el Senado, su hermano mayor. Y cuando lo escogen es grande, es una primera vez porque es el primer presidente católico. El presidente Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, pero el primero fue John Kennedy. Era el presidente electo más joven, con 43 años, pero era un hombre con importantes problemas de salud, muchos problemas de salud, para los cuales tomaba una cantidad increíble de medicamentos. Y todo esto se vino a saber mucho tiempo después.
Él siempre dio la imagen de ser un tipo robusto y fuerte, y lo mostraban cuando nadaba y no sé cuánto, pero era todo para cubrir la verdad. Que tenía de todo, tenía colitis, prostatitis, enfermedad de Addison, osteoporosis, hipotiroidismo. Lo hospitalizaron 9 veces en los 3 años que estuvo de presidente. 9 veces, siempre en secreto. Decían que estaba de vacaciones, decían que, y la prensa en ese momento era así, respetaba, como había respetado la parálisis del presidente Roosevelt. Tomaba y les puse todos los medicamentos que tomaba, o sea, ese hombre estaba, en mi país le dirían eso, estaba empastillado, porque allá se llaman pastillas, ¿no? Lo que se toma estaba empastillado, tomaba pastillas para todo, remedios, como dicen acá, para todos. Él, apenas hay fotos de él usando las muletas que con frecuencia tenía que usar. Se tenía que sentar en una mecedora para el dolor de la osteoporosis que tenía en la espalda baja. O sea que, pero a pesar de todo eso, era un mujeriego, ¿eh? O sea, cómo se las arreglaba? No sé, pero se las arregló. Es muy conocido por su famosa frase en su discurso de inauguración: no preguntes qué puedes hacer por tu país, qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Siempre se dice que esa cita es de él, pero no es de él. Esa cita, él estaba citando al poeta romano Juvenal, pero no lo reconoce porque los americanos tienen esa mala costumbre de dar una cita y no dicen quién la dijo. Entonces todo el mundo jura que él fue el que lo dijo, pero no lo dijo él, ¿eh? Entonces ahí, esa es una foto icónica de él con su hijo Bobby Kennedy, que luego morirá en un accidente de avión. Ahí lo ven en el escritorio de la Casa Blanca. Y bueno, ¿qué programas desarrolló él importantes que todavía continuaron por un tiempo, incluso después de su muerte? Las boinas verdes, que son unas fuerzas especiales de machotes para luchar contra las guerrillas del tercer mundo. Ese era Rambo, ¿se acuerdan de Rambo, el de la película? Él era un boina verde. Entonces, esas fuerzas militares las crea John F. Kennedy. También creó Alianza para el Progreso, que supuestamente se vendió como un programa de cooperación con los países latinoamericanos para que no se fueran al socialismo, Pero ¿en qué vino a consistir finalmente? En ayuda militar a los países para mantener dictaduras de derecha en ocasiones y para aplastar revoluciones en otras ocasiones. Y el otro cosa que creo fueron los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz son muy polémicos. Existen todavía, Alianza para el Progreso ya no existe. Es un cuerpo, ejército de voluntarios que trabajan en zonas del tercer mundo. ¿Qué hacen? Eso es lo que es polémico. Según, ¿verdad? Si usted entra a las páginas de los cuerpos de paz, ellos hacen campañas educativas, ayudan a comunidades a cavar pozos, son cosas muy bonitas, pero lo que se dice, pero yo no tengo evidencia, lo que la polémica trae es de que son utilizados por la CIA para obtener información de los países en donde están esos cuerpos de paz. Yo no sé, no me consta uno o la otro, pero sí existen los cuerpos de paz y las personas se pueden unir, hasta 70 años puede uno tener y se puede unir. Acá me preguntan si Haití tuvo cuerpos de paz, no tiene, ahora tuvo en un momento dado, sí, cuerpos de paz. Yo tengo una prima hermana que murió en Siria, ella estaba en los cuerpos de paz en Siria, o sea, yo conozco gente que ha estado y hasta donde yo sé no son espías, pero eso no quita que algunos hayan sido, ¿eh? Entonces ahí yo no sé, capaz que no, capaz que sí, pero esa es lo que es la polémica alrededor de ellos. Nadie se opone a que exista un ejército de buena voluntad, sino a los usos que se le dan a esas personas. Pero conozco varias personas que fueron a la India, mi esposo tiene un amigo muy bueno que fue a la India y sirvió allí y no era un espía. Entonces, capaz que no es cierto. Nada más se lo pongo para que sepan que eso todavía está ahí como que en discusión sobre si se debe continuar o no. Entonces, a la vez que todo esto estaba pasando, voy a ir a la parte cultural, la parte que les va a gustar porque les va a traer recuerdos, estoy segura, de lo que estaba pasando culturalmente y lo que recibimos nosotros a través de la televisión en esta parte del mundo. Los 60 son años
muy lindos en los suburbios blancos, como lo habían sido los 50, ¿verdad? Esa gente que vivía en los suburbios, ahora de aquellas casitas que eran todas igualitas, los que van subiendo en clase social, ahora tienen las casotas, ¿no? Las casotas. Ahora no se dejen siempre llevar por ver esas casotas. Esas casotas son de madera, ¿eh? No, eso no es cemento. Generalmente esas casas son de madera y si les sopla un huracán salen volando las casas. Pero sí tienen mucho lujo adentro. Así que ahí ven algunas escenas. Claro, para los negros siempre va a ser igual de jodido. Los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 y hoy, ¿verdad? Siempre recuerden que porque esté lindo por acá no quiere decir que está lindo en el otro lado. Es una época donde el Volkswagen se vuelve en el auto icónico en Estados Unidos, a pesar de que es un auto alemán, ¿verdad? Pero una gran campaña de promoción que hicieron, ¿verdad? Esa que ven ahí, que dice, hace que tu casa se vea más grande, me encanta, ¿no? Cómprate un auto chico y la casa se ve más grande. Pero hay otros autos de la época que algunos de ustedes capaz que recuerdan, los han visto en las películas, ¿no? Esa camioneta Volkswagen que era icónica, con flores dibujadas y qué sé yo, de los hippies, ¿no? Y bueno, es la época de muchos cambios en la moda, ¿verdad? La moda hippie se va a imponer para cierto grupo, para los más jóvenes, por cosas que vamos a hablar ya mismo. El afro se vuelve en este afro, se le llama así, el afro, es cuando los negros empiecen a valorar su cultura más y por tanto deciden dejar de estar aplastándose el pelo, sino, tú sabes, empoderarse a través de su cabello y dejarlo al natural. Y se dejan ese cabello así gigantesco que ven ahí. Las mujeres se hacen esos. African look se decía Acá, acá, Ligia. así, African look. Ajá, bueno, pues es el African look. Ser libre, no te peines más, ya está. Y los hippies, ¿quiénes son los hippies? Bueno, los hippies, se le dice hippie a muchas cosas que no son hippie, porque se vean desarrapados, ¿no? Es un movimiento que comienza en California, específicamente en San Francisco, y es una reacción al consumismo que habíamos hablado de los años 50. Ese comprar, esto es una reacción a eso. Entonces no quieren comprar. Por eso es que se ven con las ropas medio raídas también, ¿no? Y también se responde, es una respuesta crítica a muchas cosas de la sociedad de los 50. Entonces, no quieren vivir en casas, de esas casas todas iguales, en esos proyectos de vivienda, no, se van a vivir a un campo y viven todos juntos en una comuna, van a los campos, ¿no? A vivir sin electricidad si es posible, tipo como acá Cabo Polonio, ¿no? Algo así, lejos de toda la civilización que corrompe, bla, bla, bla. Ahí está el look ese desaliñado, hablan con muchas malas palabras para molestar, para joder a los de los años 50 que eran políticamente correctos. Y en esta comunidad es muy común el consumo de drogas, pero son drogas naturales, ¿verdad? Así es como ellos lo vendían, ¿no? Son todas provenientes de plantas directamente, no químicas, no eran como luego va a venir la cocaína ni nada de eso, no. Eran hongos alucinógenos, se hacían té con hongos alucinógenos, era muy frecuente, o comerlos directamente, opio, ¿verdad? El hashish, la marihuana y el LSD. Que el LSD no es tan natural, pero lo llegaron a usar porque les daba fantasías y cosas. Se practica el sexo libre para joder también a la generación del 50, que son sus padres, ¿no? Que son tan, hay que estar casada, hay que ser virgen y toda esa cuestión. No, nada de eso. La música es el rock and roll, es la música representativa de este grupo que les rejode a los padres escucharla. ¿Y a qué se dedican? Bueno, no quieren ir a la universidad, muchos de ellos van a la universidad algunos, pero muchos lo que hacen es hacer manualidades, hacer artesanías y venderlas, cantan, bla, 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 ¿no? Son muy espirituales con las corrientes orientales, el budismo, el yoga, gurú, los Hare Krishnas, todo eso. Y la moda, se ve en la moda, se ve mucho esa moda psicodélica,
con todos esos estampados. Entonces los pantalones esos, los jeans, las mujeres usando jeans para empezar, las faldas mini para escandalizar. Todo era el propósito de escandalizar también, de joder. También esa época en las comunas, ahí ven cómo se vivía en las comunas, donde todo el mundo tiene sexo con todo el mundo y todos son papás y mamás de los mismos niños, y esos niños se le llamaban los niños de las flores, ¿no? Los niños, los flower child, como si esos niños hubieran nacido de una plantita, ¿no? Y los nombres que le ponían a los niños eran Luna, Rayito de Sol, cosas así. Yo tuve un estudiante que en el primer día de clase estoy pasando la lista y le digo, y paso Melody Love. Y cuando le digo, tu mamá era hippie, me dijo, ¿cómo usted sabe? Yo, hija, por el nombre, Melody Love, melodía de amor, ¿no? Es como que, y tenían esas costumbres. Y ahí se pasaban todos juntos, haciendo nada, pelotudeando, y eso, ¿no? Eso era lo que hacían. Pero hay otro grupo que son los que sí van a las universidades y esos se comprometen mucho políticamente. Esos no están todo el tiempo con la marihuana. La usan, pero no están todo el tiempo. Estos van a la universidad y quieren reaccionar, quieren usar su voz. Y eso todo estaba mal visto en los 50, ¿viste? Pero ellos ahora lo van a explotar. Y los vamos a ver en protestas como esa que ven a la izquierda, lo que dice es, hell no, don't go. No, es como decir, ni por el diablo, no vayas a la guerra. Por supuesto, la guerra de Vietnam, que es la guerra que ellos van a vivir, esta generación. Pero hacen otras protestas, sobre todo cuando empiecen a hacer reclutamiento obligatorio para ir a Vietnam. Hacen muchas tomas de edificios, quema de tarjetas de registro militar, muchas protestas. Y el gran momento de gloria de los hippies, ¿verdad? Su momento de gloria es en el 1969, cuando en Woodstock, Nueva York, eso es las afueras de Nueva York, se reúnen en un concierto de rock, 500,000 personas, que es lo que ustedes están viendo ahí. Y llovió, y se enfangaron, y todo el mundo tenía sexo con todo el mundo, y usaban droga, y todo el que estuvo ahí dice que eso ha sido el mejor momento de su vida. Así que hay que creérselo, ¿no? Y ahí vendían ácido, ¿verdad? Ácido es LSD. Bueno, una locura total. Hasta los Beatles, que habían llegado a Estados Unidos, ¿verdad? Todavía en esa transición hacia los 60, aunque llegan muy formales, ¿verdad? Aquí lo ven a la izquierda cuando empezaron, vestir con el pelo cortito y todo eso, más formales, van a sufrir el mismo tipo de transición hacia el hippismo, diríamos, y se vuelven hippies, y ahí los ven como hippies. Dale, Daniel, ¿te trajo algún recuerdo? No, Ah. el que estás hablando de jóvenes, jóvenes y jóvenes, y mi duda de 500.000 personas, los hippies y todo eso, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando de gente? Imagínate ¿Una en Estados generación? ¿Una no, generación? no o sea, cantidad de gente, tú dices con respecto a la población de Estados Unidos. Claro, en relación a cuántos hippies, a cuánto universitario, porque da la idea de que es una revuelta juvenil, una Sí, revuelta empezó así. adolescente, por llamarlo. Sí, 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 sí. Pero Empezó, ¿cuánto es? pero en las universidades también, o sea, hay mucha gente que se viste hippie, pero no son hippie como No, ellos, claro, claro. No, ¿viste? no todos llegaban a la tienda de indio en el bosque. No, pero lo pregunto en relación a tener una visión de si no fue un momento de algo, de quiebre o algo en Estados Unidos en cuanto a su cabeza, en cuanto a eso, como tú decís. En Sí. los 50 fue un boom, una salida de una guerra, un montón de crisis que Sí. los hijos veo que están pagando una consecuencia, por decirlo así. Se rebelan, ¿no? Es una rebelión. Y que Yo, es una yo, rebelión en muchos niveles, ¿no? Como les ahí digo. está. Ahí va. Yo Sí. creo, Ligia, Ujú, yo creo que es el contexto de la época, ¿no? ujú, sí. Salimos de la guerra de Corea, viene el problema en Cuba con Ujú, Fidel, o ujú, sea, la sociedad americana en esa época era un corte de pelo media americana, le decíamos nosotros, que llegaba hasta la parte de arriba de la cabeza,
y toda una forma de ser, lo que tú decías Sí. en las clases pasadas. Ujú. Y hay como es como que se concatena todo y el mundo dice, basta de esto, Sí. ¿verdad? Ahí Y, va, por y ahí Y como se capaz extiende. es- Y se extiende a ahí otros está, y países. como todo te Ujú. vas para el otro lado, Claro. porque Ujú. No, arrancamos claro. con la marihuana y terminamos con el LSD, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, pero ¿Ah? fíjate que los Beatles no son estadounidenses. Sin embargo, o sea, lo que te No, quería claro, mostrar es pero que. Ujú. ¿sabes quién le dio a probar a los Beatles? ¿Quién? Bob Dylan. Oh, ok. ¿Me entendés? Bob Dylan le dijo, prueben esto, muchachos. Y no, y ellos se metieron, después ellos no viajaban sin el gurú, ellos tenían el Claro. Maharishi y él tenía, Es decir, George Harrison fue, sus cenizas se tiraron en el Ganges, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Ujú. Yo creo que es todo un contexto de una época, Sí, de la y cual bueno, fuimos parte en nuestra medida, ¿no? y que nos lleva al 68, ¿no? Que es el año donde hubo las grandes Exactamente, revoluciones estudiantiles. el otoño francés o el mayo francés. Tlatelolco, todo, o sea, eso es como empieza en Estados Unidos, pero a través de la televisión todo eso se va moviendo a los otros países, la televisión, la prensa, y esos movimientos van diciendo, caramba, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a protestar nosotros dentro de nuestro contexto? Y cada grupo, las juventudes de distintos países en sus propios contextos encontrarán razones Claro, para quejarse y protestar. imagínate un barbudo haciéndose cargo de una isla, ¿no? Sí, Claro, ya este, la imagen de Fidel es contracultural, por llamarla de alguna ujú, forma. sí, sí, aunque él no era hippie, nunca fue hippie. No, no, Sin no, embargo, no, se pero vuelven en símbolos para los hippies, ¿no? claro, Ujú. Más en el esa Che que época él. Ujú, Barbudo era ser comunista, sí. ¿viste? Era Ujú. un sinónimo, Y el Che, ¿no? como a la gente le molestaba tanto el Che, Exacto, sí, se lo seguro. ponían en todas las ropas, en las Yo creo que es camisetas. todo un contexto de la Ujú, época, ¿no? Hay que decir ujú, que mucha gente dijo basta de esto y sí. Por eso se le Imperio llama al la centro de la camisa. contracultura, se le llama así la contracultura a ujú, ese movimiento, porque es en contra de esa cultura que le había sido impuesta, era muy conservadora. Entonces, la reacción es al otro lado. Y bueno, entonces ahí, de hecho, poco después los Beatles se disuelven y la disolución tiene mucho que ver con una entrevista que estaba haciendo John Lennon en Estados Unidos y dijo esa frase: ahora mismo somos más populares que Jesús. Y al decir eso, eso fue la gran ofensa para todos los religiosos en Estados Unidos, todos los líderes religiosos, estos que son sobre todo los evangélicos, pero muchos otros, empezaron a utilizar eso para que la gente lanzara odio, y porque ya odiaban a los Beatles, porque eran estos Es chicos que locos, ¿no? esos Esas son la contracultura también. Sí, exacto. Entonces, ahí ven las quemas. Hacían ahí a la derecha ven cómo se organizaban para quemar los discos de los Beatles, los posters de los Beatles, después que dijeron esa expresión. O sea que es como una vuelta atrás. Entonces entra la quema, o sea, vuelven al conservadurismo, porque eso es una actitud totalmente conservadora. Claro, esto lo organizan para los niños, para que los niños no se vuelvan hippies. Fíjense en la foto. ¿Quiénes son los que están en las quemas? Son niños, ¿no? Así que es como un toma y dame de contracultura y contracultura. Y acá les cuento que otra cosa que no les haya comentado antes del 62 fue este caso de James Meredith, que también fue muy importante porque él fue aceptado en la Universidad de Mississippi, pero era negro, y la gobernadora del estado prohíbe que entre. Entonces él pide ayuda al gobierno federal, que le manda a unos agentes del FBI, que lo ven aquí a la izquierda con sus agentes del FBI, para que lo escolten. Pero entonces toda esta gente que ven acá abajo entra a atacar y a gritar y tú sabes, a asustarlo. Y entonces ahí decide el presidente mandar 3,000 tropas del ejército para que intervengan, y hay motines y ahí resultan 2 muertos para que James Meredith pueda entrar a la universidad. O sea que eso todavía está continuando, ¿eh? Y ocurre este otro evento, que es el de la Cruzada de los Niños en Birmingham, del cual hay mucha fotografía. Eso ocurrió en el 63. Déjenme silenciar un momentito aquí para que ustedes no tengan que acordarse. Okay. ¿Qué ocurre? Bueno, los padres
como estaba la cosa tan intensa, no podían salir a hacer protestas porque tenían miedo de perder sus empleos en el sur. Alabama, que es el sur, bien adentro sur. Entonces los niños se organizan, la iglesia organiza a los niños para que los niños protesten en lugar de los padres, pensando que la policía no va a hacer nada porque son niños. Niños entre 9 y 14 años, aprovechando que estaban de vacaciones en la escuela en el verano, ¿no? Y se congregan 5,000 niños en una gran marcha. Pero para su sorpresa, y la sorpresa de todo el mundo, y esto fue fotografiado y televisado, la policía saca mangueras de presión montadas en trípodes y la utilizaban a menos de 15 metros de los niños. Los niños, a algunos se les caía la ropa, de la presión de la ropa, de la agua, era tan fuerte la presión de esas mangas de presión que se quedaban desnuditos. Otros saltaban por el aire porque eran niños, o sea, no, son frágiles, ¿no? Y también, además de lanzarle las mangueras a presión, les vienen con perros pastores alemanes para que asusten a los niños, ¿no? Y se los dejan bien cerca. Les voy a mostrar las fotos ahora. Utilizan también gases lacrimógenos y motores eléctricos, que es lo que acá le llaman picana, que da electricidad, ¿no? Se arrestaron 2,000 niños. Ahí ustedes ven arriba en la foto cómo los llevaban arrestados a estos niños. Esto es un horror, ¿no? Y el pueblo estadounidense lo ve por televisión. Entonces, esto incrementa el apoyo por la lucha por los derechos civiles de los negros, ¿verdad? Porque esto es un abuso total, ¿no? Aquí les muestro las fotos, ¿ven? Estas son las fotos que escandalizaron a los estadounidenses y mucho de eso se vio en la televisión también. O sea, a quemarropa. Miren la distancia que hay entre ellos con las mangas y los niños. Y el uso de los perros, ¿no? Esta fotografía ganó premio, la de la derecha abajo, ganó premio Pulitzer. Fíjense que el perro está a punto de atacar a ese muchacho y la policía no está haciendo nada para aguantar al perro. O sea, casi nada, vamos a decir casi nada. Después de esto, en una reacción, se organiza la marcha, esta gran concentración de agosto de 1963, donde 200,000 personas se reunieron en Washington, D.C. Eso es una cantidad enorme y ahí la ven en el mall. Eso es lo que le llaman el mall, que es entre donde está el templete y al otro lado ven al final el obelisco a Washington. Y eso lo que hay ahí es agua. Ustedes lo han visto si vieron Forrest Gump, cuando la novia de Forrest Gump cruzó por ahí por el agua. Y bueno, en esa actividad en agosto del 63, el gran líder es Martin Luther King. Acaba de ocurrir esa violencia contra esos niños que estaban en la demostración y ahí es que él sale con su famoso discurso: yo tengo un sueño, ¿no? Yo sueño con que un día en las colinas rojas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos propietarios de esclavos puedan sentarse juntos a la mesa de la fraternidad. Yo sueño con que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocado por el calor de la injusticia, sofocado por el calor de la opresión, se transforme en un oasis de libertad y justicia. Yo sueño con que mis 4 hijos pequeños vivan algún día en una nación en la que no se les juzgue por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy yo sueño. Y ahí termina, ¿no? Y le di un pedacito de ella, ¿no? Ese es un discurso que, o sea, o sea, es muy fuerte, genera mucho apoyo de la gente que ya era simpática a los derechos civiles de los negros, pero genera la reacción violenta de los blancos racistas, ¿no? Así que lo que viene después de esto es esto. En agosto del 63, 18 días después del discurso, en una iglesia negra en Birmingham, Alabama, le ponen una bomba. Y esas 4 niñas que ustedes ven allá abajo, que estaban en la escuela dominical, esas niñas mueren por la bomba. Eso empieza una serie de disturbios raciales en Los Ángeles, el primero, ¿verdad? Con 28 negros y 6 blancos muertos. Tiene que intervenir la Guardia Nacional, pero sigue.
y en el verano del 66. Generalmente los veranos, porque los veranos los estudiantes están libres de la universidad, entonces tienen el tiempo, ¿no? 43 disturbios solo en el 66, 8 disturbios grandes en el 67, el peor de ellos en Detroit, Michigan, con 33 negros y 10 blancos muertos. Entonces, esa violencia, entonces, continúa, ¿verdad? Siempre vamos a ver, hay un logro y viene un contraataque. Acá ven, en el 1965 hay una película que se llama Selma, que trata de este evento. Cuando ahí ven al frente, a la izquierda aquí lo ven, a Martin Luther King, cuando va en creo que esa es la esposa, Loretta, cuando van reclamando el derecho de los negros a votar en los estados del sur, y cuando van en la marcha, los policías intervienen y ahí ven en la foto la policía atacando a los negros en la marcha, que venían marchando. Los golpean, les lanzan las gases lacrimógenos y bueno, o sea, esa es la policía en Alabama, pero es que Alabama es un estado sumamente racista, ¿no? Eso genera otra vez disturbios raciales, todos esos disturbios raciales son vistos por todo el mundo ahora, ¿ves? Una pregunta. Tú Sí. mostraste recién dos Sí. presentaciones para atrás Sí. que pusieron una bomba en una Sí. iglesia. Sí. ¿Encontraron algún responsable de esto o ni se Hasta el día de preocuparon? hoy no, nunca se encontró. Era una iglesia de negro, eso es obvio, ¿verdad? Pero lo quería decir, ¿no? Esa es la iglesia como que no. Sí, no, nunca, esas cosas no se investigaban bien, o sea, porque en el Estado no tiene interés en investigar, ¿no? Entonces no, ahí quedan. Todos esos policías, hay fotos, tú puedes ver quiénes son los policías, pero no pasaba nada. Por eso es que lo pueden hacer, porque no hay consecuencias, ¿no? Hasta que no haya consecuencias, no van a empezar a tener cuidado con lo que hacen. Y todo esto genera, por supuesto, otro boom, otro momento de renacer del Ku Klux Klan. Y como ven, se enseñan las caras, ¿eh? No siempre se ocultan. Algunos están muy orgullosos de mostrar sus caras. Ven que hay mujeres en el Ku Klux Klan, no son todos hombres. Y cada vez se van organizando mejor y hacen actividades públicas, ¿no? ¿Por qué? Para que los negros vean, porque es intimidación. Todo es intimidación. Esta práctica era muy común, la de poner frente a la casa de una persona a la que quisieran intimidar una cruz, bañarla ¿verdad? Con papeles, con material que prendía y ponerle gasolina y prenderla en fuego. Era un mensaje que enviaban, ¿no? Cuídate. Déjame ver acá. Sí, de la prensa. Es así, el papel de la prensa, me dice Lucía, de los fotógrafos y los camarógrafos que estaban ahí metidos sacando, ¿verdad? Todas esas fotos y todo eso. Sí, definitivamente se la jugaron ahí. Era otra prensa, no es la de hoy. Y bueno, esto genera, ya voy cerrando con esto, los movimientos de los negros para organizarse, porque se dan cuenta que muchos de ellos empiezan a decir, pero es que esa resistencia pasiva no está resultando. Mira lo que nos están haciendo. Lo que nos hacen no es pasivo, lo que nos hacen es violencia. Entonces, son varios movimientos. El movimiento de poder negro no tiene que ver con la violencia, ¿ok? Es un movimiento de nosotros, en vez de estar abochornados de ser negros, tenemos que resaltar nuestro orgullo de raza. Vamos a usar el afro, muchos de ellos se usan ropa africana, ¿no? Ese estilo que probablemente acá era parte del afro look, ¿no? Esas batas grandes con diseños africanos. La idea es que los negros dejen de sentirse inferiores, que empiecen a cambiar en la cabeza y que sientan orgullo de su raza. Sí hablan de separatismo negro, diciendo que las razas no van a poder convivir nunca en paz, sino que ellos tienen que tener control de sus propias comunidades y solo así se hará justicia con ellos, porque los blancos nunca van a hacer justicia. Hay un poco de frustración acá ya. Pero hablan de defenderse, pero no son necesariamente tan violentos. Si bien el gesto era interpretado por muchos como un gesto violento, que es subir el puño derecho, ¿verdad? Así como lo ven ahí en las fotos. Ese era el gesto que hacían. Los líderes principales eran Eldridge Cleaver, que estuvo preso muchos años, y Huey Newton, eran dos de los líderes muy importantes de este movimiento, el Black Power. Ahora, acá ven un evento que fue en el 68, que tuvo repercusiones internacionales, y es que estos dos atletas, Tommie Smith
y John Carlos ganaron las medallas de oro y de bronce en un evento de atletismo en las Olimpiadas de México. Y cuando están cantando el himno, ellos van descalzos, primero que todo. Van descalzos a escuchar el himno, se sacan los zapatos y se quedan solo en medias negras como un símbolo de la pobreza de los negros. Los guantes, ellos querían usar los dos, el guante negro, pero se le quedó a uno de ellos el par, por eso no tiene más que un par y por eso uno usa el de la mano izquierda y el otro usa la mano derecha. Pero debieron haber usado los dos la mano derecha, pero se le quedó el otro. Inventaron. Y bajan la cabeza. Cuando escuchan el himno, bajan la cabeza, en lugar de mirar al himno, bajan la cabeza como si les avergonzara. Sobre esto dijo después de la protesta Tommy Smith: si gano, soy americano, no un negro americano, pero si hago algo malo, entonces dirían que soy negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América negra entenderá lo que hemos hecho esta noche. ¿Qué hace el Comité Olímpico Internacional? Los expulsa de los Juegos. Tienen que abandonar la Villa Olímpica y todo. Claro, el presidente del Comité Olímpico Internacional en el momento era un hombre conocido pro-nazi, ¿no? Así que no es de esperar. Pero cuando regresan a los Estados Unidos, ahí como atletas sufrirán ostracismo, la gente los insultaba, reciben amenazas de muerte por correo. O sea, les va a pasar, las van a pasar difíciles y sus carreras se verán ahí detenidas por este evento, pero aprovecharon el momento para hacer su protesta, ¿no? El otro movimiento son las Panteras Negras, y esto es un movimiento distinto. Esto es una organización política, pero es una organización política radical. Ellos creen que los negros tienen que protegerse ellos mismos porque la policía va a continuar abusando de ellos. Para protegerse de la policía tienen que armarse. O sea, se van a armar para la autodefensa, no para atacar, sino para defenderse. Y organizaban vigilancias policiales. Se asignaban ellos mismos a donde estaban los policías, a las jefaturas, y cuando la policía salía en patrulla, ¿no? Los seguían los autos de la policía, y cuando la policía iba a arrestar a algún negro, eso lo hacían en los vecindarios negros, por supuesto, no en los blancos, ¿no? Cuando había un arresto, ellos se quedaban ahí, desenfundaban sus armas, que podían hacerlo porque eran armas legales, y se quedaban ahí observando todo mientras hacían la detención, para asegurarse que los policías estuvieran bajo amenaza y no se atrevieran a hacer algo malo contra los negros, ¿no? Era una tensión, imagínense la tensión que había en ese momento, que la policía está haciendo un arresto y ellos están ahí con sus armas desenfundadas, no apuntando, pero la arma aquí desenfundada, como quien dice, te estoy vigilando acá, y se sabía que era para qué estaban. Usaban uniformes, o sea que son fáciles de identificar por las boinas. Y entonces ese movimiento que era de autodefensa eventualmente se educan, ¿verdad? También promueve la educación de los negros en sus comunidades. Ahí ven el símbolo, era ese botón que ven ahí, que lo que dice ahí es todo el poder para el pueblo, lo que dice alrededor de la Pantera Negra. Y eventualmente empiezan a ser más sociales, ¿no? Menos autodefensa y armas. ¿Por qué? Porque nos meten presos muchas veces, ¿no? Nos van apresando otra vez y otra vez a los miembros de las Panteras Negras. Hubo muchos puertorriqueños en las Panteras Negras. Y empiezan a desarrollar otros programas educativos, para que, como no pueden ir a la universidad porque no la pueden pagar, pues darle educación a los negros, programas de alimentación para los pobres, clínicas de salud, o sea, otro tipo de servicio que es más por su orientación marxista, ¿no? Menos agresividad. Pero ven que eran un ejército, ahí los ven y bueno, todo el que los viera se sentía amedrentado, ¿no? Porque sabían que usaban armas de fuego. Y bueno, ya con este termino, es con Malcolm X, es el gran líder también de estos años. Y Malcolm X era se convirtió al Islam y era miembro de la organización Nación del Islam. Él no la creó, él era miembro, pero se convierte en el vocero de la organización, porque era un tipo muy carismático, además de ser muy guapo. Ese es mi comentario, nota al calce. Y entonces el hombre, ellos creen lo mismo, que los negros tienen que defenderse incluso mediante la violencia, si es necesario.
Pero él va a un viaje en el 64 y viaja a la Meca, o sea que se convierte en un haji porque fue a hacer el Hajj, como ellos le llaman, y va a visitar distintos países africanos. Y cuando regresa, no se lleva bien más con la gente de la Nación del Islam y su líder, que era Elijah Muhammad. Empiezan los problemas. Y 2 días antes de su muerte, de que lo asesinen, él ya había dicho en una conferencia, tengo los días contados. La Nación del Islam está tras mi cabeza. Él sabía que lo iban a matar, pero igual fue a presentarse ante un público en Nueva York y entraron estos 3 hombres y le disparan. Él tenía 39 años y le disparan 21 balas. Y bueno, entraron 3, uno gritó para que la gente se distrajera y los otros 2 fueron los que lo atacaron. Y lo matan, ¿no? Entonces volvemos a ver violencia, ¿ves? Que viene otra vez. Y ellos hablan cuando tratan de ser pacíficos, los devuelven otra vez a la violencia. Ahí lo ven, este es Malcolm X. Bueno, y ahí quedamos, porque ya me dieron gracias por esperar, vergüenza me da por todo eso que hice. De ahora en adelante, todos los días de clase voy a apagar la computadora completa por la mañana y aprenderlo otra vez, para que no me haga esta porquería, porque esto fue cuando traté de poner el Zoom y me dijo que tenía que apagar la computadora porque el Zoom no podía abrir. Digo, ok, no sé qué está pasando con mi Zoom. Voy a tener que quitarlo y ponerlo otra vez, capaz. Pero nada, les agradezco y bueno, que se puedan quedar y quieran comentar. Aquí voy, espérate, déjame abrirles. Acá, ajá, ok. Si quieren comentar algo, los que tengan recuerdos de los años 60, cómo se vio esas cosas, se vieron esas cosas acá, no sé. Esos eventos. ¿Se hablaba de eso acá? De las luchas de los negros por sus derechos y todo eso, ¿no se acuerdan? No. De Angela Davis se habló mucho. Ah, sí, claro, Angela Davis, sí. Ella estaba en lo del poder negro. ¿Por qué mataron a Malcolm X? Los de la ¿Quién lo Nación del mandó Islam. matar? Los de la Nación, no, los arrestaron y todos. Sí. Pero Eran de la Nación del Islam, claro. El tema era solo porque él abandonó la Nación del Islam, porque Eso algunos de la Nación del Islam y algunos grandes de la Nación del Islam luego se descubrió que eran informantes de la CIA. Ah, está. Eso es más coherente. Entonces puede que haya sido pero había una animosidad importante entre él y Elijah Muhammad. Sí, muy importante. Sí, que capaz que haya sido manipulado. Así que el hombre no, claro, no, él no se llamaba, el apellido no era X, se llamaba Malcolm Little, pero él decía que Little fue el apellido que le impusieron los dueños a sus padres, porque en África ese no era su apellido. Así que él, como él no sabe cuál es su apellido en África, él se va a poner X. Y así, y por eso le era Malcolm X. Otra cosa que te quería preguntar, Licia, cuando hablabas de que Martin Luther King tenía un doctorado en divinidad, sí. ¿Qué es eso? ¿Es un doctorado en teología? ¿Es un doctorado, pero en una universidad religiosa o en una universidad laica que tenga? No entiendo. Ese de él, te voy a averiguar exactamente dónde lo hizo. Porque sí, eso de divinidad, así se le llama en Estado, es lo que sería teología. Teología, yo pensé en eso, y en una universidad religiosa. En una universidad religiosa, sí. Sí. Y por eso él era ministro y como ministro continuó estudiando y así. En Puerto Rico hay varios, incluso hay muchos que uno pensaría como evangélicos, que que el Espíritu Santo, que hablar en lengua, todo eso, y tienen doctorados en divinidad. Yo conozco uno y es un tipo muy inteligente. Sí, no tiene nada que ver. Pero a mí me choca, ¿no? Porque, wow, tanto conocimiento. No sé. Cosas que no entiendo, yo no entiendo. Pero, perfecto, gracias. Ok, cómo no. Me acordaste una profesora que yo tenía de religiones afrocaribeñas y ella era santera, de santería, los que hacen santería. Para mí, una doctora en antropología, que cree en todo eso, bueno, no sé. Me es difícil, pero evidentemente no hay una contradicción. Evidentemente, soy yo la ignorante porque son unos cuantos. Okay. Soy yo.
nada, Martin Luther King, vamos a ver en la clase próxima, ¿verdad? Cuando él muera y todo eso, ¿verdad? Todo alrededor de su asesinato. Pero él va a estar vigilado por el FBI constantemente. Le graban las conversaciones, lo graban en sus encuentros amorosos con amantes y eso lo van a utilizar después contra él, ¿verdad? Lo van a tratar de comprar su alma, comprarle el alma por no divulgar a su esposa la infidelidad. Y él se va a ver obligado a decirle a la esposa lo que había hecho porque no iba a permitir que eso lo utilizaran contra él, ¿no? Entonces era un tipo con demasiados principios, no había manera por donde entrarle. Y lo toleraban con vigilancia en el tema de derechos civiles, pero cuando empezó a criticar la guerra de Vietnam y a decirle a los negros, ninguno de esos senadores y esos que votan por enviar a gente a Vietnam, ninguno de ellos manda a sus hijos. ¿Por qué tienen que mandarnos a nosotros? Y empieza a joder con eso, ahí fue que vino el asesinato. Lo dijo Eisenhower, dijiste hoy, ¿no? Ah, sí. Lo dijo Eisenhower. Con eso no se pueden meter. Tú, ok, los derechos de los negros, chévere, ok, habla. Pero acá no te metas. Fue muy claro, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a Bobby Kennedy, ¿no? Que lo vamos a hablar en la clase que viene. Durante el tiempo que el presidente John F. Kennedy es presidente, ese periodo de tiempo, su hermano era el Attorney General o sería el fiscal general, el fiscal de más posición. No sé si se llama aquí fiscal general, pero allá es o secretario de justicia en mi país. No sé, cada país le pone un nombre. Es el más alto en la cuestión judicial, ¿no? En todas las cortes. Y era su hermano, que eso para mí que estaba mal, ¿no? O sea, bueno, pero todo el mundo se lo celebró. Es Bobby Kennedy, que es el papá de Robert Kennedy Jr., que no sé si estuvieron al tanto, pero hace 2 días salió públicamente, abandona el Partido Demócrata, que es porque decir Kennedy era decir demócrata, pero este tipo tiene otra cosa en la cabeza y se va a lanzar a las elecciones del 2024 como candidato independiente. Entonces puso a todo el mundo histérico, porque todo el mundo, ahora los republicanos y los demócratas, los dos tienen miedo de que les va a sacar votos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hombre es Kennedy. Entonces muchos, bueno, es Kennedy quiere decir que muchos demócratas van a votar por él porque es Kennedy, punto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los republicanos van a votar por él? Porque él cree en un montón de teorías de conspiración, comenzando con que las vacunas, y él ha ofendido a medio mundo, ¿no? Él dijo que el COVID se creó para joder a los negros, para joder a los hispanos, y que son inmunes al COVID. Los chinos, dice él, es mentira, todo esto se lo saca de no sé dónde. Él no es médico, para empezar, él es abogado ambientalista y muy buen abogado ambientalista, muy reconocido. Y dice que los que no son afectados por el COVID son los chinos y los judíos askenazí. Entonces, ahí le caen las acusaciones de antisemitismo, de antisionismo, de sionismo no, antichina, me olvidó cómo es que se dice. Bueno, él sale con cualquier cosa que el SIDA no lo causaba el sexo, no se transmitía por sexo de unos con otros, que eso fueron, es como que tiene una teoría distinta de todo. Pero a su vez muy crítico del apoyo a Ucrania, ¿no? Él va y viene. Es como con Israel, él va y viene. Él de pronto salió y dijo que sí, que él apoya a Israel. Ellos como que, no sé, eso le llaman en mi país el muñeco de los 7 fondillos. ¿Sabes lo que es un fondillo? La cola, el muñeco con 7 colas. Que no importa cómo lo tires, siempre cae sentado. El hombre quiere estar bien con todo el mundo y esa gente que trata de estar bien con todo el mundo no está bien con nadie, termina mal con todo el mundo. Así que él trata de decir lo conveniente siempre. Y bueno, dice cosas contradictorias todo el tiempo. Dice, el autismo, la razón por la cual hay autismo es por las vacunas. Las vacunas normales, esas de difteria, tétanos, eso es lo que causa
el autismo. Y así tiene un montón de teorías. ¿Qué pasa? Como hay mucha gente republicana que están en lo de QAnon, ¿se acuerdan que hablamos del QAnon? Que nada es lo que parece, todo. Entonces, él va a ganar votos de alguna de esa gente, ¿verdad? De algunos de esa gente que le simpaticen. Y bueno, él dijo, muy gracioso, me encantó lo que él dijo. Él dijo, cuando habló, dijo, los republicanos, los demócratas dicen que mi candidatura les va a quitar votos. Los republicanos temen que mi candidatura les quite votos. Exacto, y los dos tienen razón. Ese es mi propósito, quitarle votos a los dos. Y lo dijo así. Es que del lado que los tiene que sacar, me vuelta. No hay tercer partido. Exacto. Entonces ahí, claro, él se está montando en el autito de la última, una de las últimas grandes encuestas en Estados Unidos. El 63% de los encuestados dijeron que verían con buena cara un tercer partido. Entonces, ¿Cuál es el porcentaje de votación actual que tuvieron? La última elección fue como 57, creo que fue 58%, de los que fueron a votar, de los que podían votar y fueron a votar, 58. Bajo, ¿no? Bajo. Sí, sí, bajó. Fue más alto en el 16. En el 2016 subió, pero ahora después bajó otra vez. Y ahora no sabemos, ¿verdad? Se espera que vaya muy poca gente a votar, porque no hay entusiasmo. Que no tienen candidatos. No hay candidatos. Y son demasiado viejos y en realidad es terrible, ¿verdad? Pero la realidad es que Biden está cada vez más chocho. Bueno, no sé si acá se dice chocho, pero en mi país se dice así. Sí, no. Ajá, chochando, habla está chochando. Habla lento. Kennedy tiene el apoyo del tío, ¿no? No estoy segura. El que era el senador. Sí, porque los hermanos, Ted Kennedy, Edward Kennedy. Él está bien viejito, ese que está bien viejito, porque él tiene 69, imagínate cuántos años tiene el tío. Los hermanos, todos como que básicamente los repudiaron, todos dijeron que ellos no tienen nada que ver, que nada. Entonces, sin embargo, él tiene cosas muy bonitas, por ejemplo, él quería perdonar al que le disparó a su papá. Él quería que ya lo mandaran a su casa, que ya cumplió bastante desde el 68, y que lo dejaran ir a su casa. Se llama Sirhan, el que le disparó a su papá. Eso vamos a verlo en las próximas clases. Y él estaba a favor de que los perdonaran, pero los del resto de los hermanos dijeron que no, que se pudra en la cárcel. Bueno, ahí quedó. Porque tienen que aprobar ellos, ¿no? Entonces, la familia tiene que aprobar que lo dejen ir a la casa, cumplir en la casa. Entonces, no. Pero los Kennedy tuvieron siempre también esa imagen de que actúan en familia. Sí, son un clan. Es decir, exacto, no es un Trump, un Biden, un Obama. Ellos es la familia Kennedy. Y se tapan en la familia, porque Edward Kennedy, como senador, con una empleada, iba en un auto, no se sabía que de dónde venían o a dónde iban, y se caen. Se murió. En un puente, y el auto cae en el agua. Él sale, se salva y la dejó allí. Se fue para su casa y no llamó a la policía ni a nadie. Entonces, primero, ¿a quién llamó? A los otros, a los patriarcas de la familia. Son tan familiares que se protegen de eso. Y él nunca le pasó nada. Ese es el escándalo de Chiquipé. El nombre del río es rarísimo para mí, pero tiene Chipiquegua o algo así se llama. Y sí, son así. Hubo otro Kennedy que fue acusado de abuso sexual de una muchacha y eso quedó calladito también. Y bueno, este es un hombre muy respetado, muy reconocido, que en los últimos años le ha dado por creer en todas estas cosas sin tener como que evidencia, ¿verdad? Además, él no es médico para hablar de esas cosas, pero se está montando en otros movimientos de otra gente que se oponía a las vacunas y que cuando vino la vacuna del COVID ni hablar, ahí ¡pum! Salieron otra vez todos estos, salieron de entre las piedras todos los antivacunas y ahí salieron de nuevo. Y bueno, eso les encantó a los republicanos, que no querían ni usar ni máscara ni nada, no querían nada, ni distanciamiento ni nada. Entonces, pero todos esos disparates que se pueden decir está concebido como democracia. ¿Sí? Yo puedo decir el disparate más grande, pero como estoy en una democracia, sigo viviendo tranquilo. Sí,
claro, hay unas contestaciones a él, ¿no? Los médicos contestan y dicen esto es incorrecto, pero sabemos cómo en Estados Unidos, a través de los medios sociales, la gente y de los algoritmos que utiliza, ¿verdad? En las compañías de Internet, cada uno está oyendo a los mismos, ¿no? Todo el mundo está en lo que se le llama una cámara de eco. Entonces, esas respuestas a él, además todo el mundo, como hace todo el mundo, todos lo hacemos. Alguna vez lo hemos hecho. El que no está de acuerdo conmigo está loco, no está de acuerdo conmigo, ¿no? Y ya, y no le da más pensamiento, no busca más, no quiere leer, es que está loco. Y ya. Y bueno, eso sirve para que sigan gobernando los mismos de siempre, ¿no? Sí, sí. Y no hay interés en las elecciones por la edad, es un factor que cada vez que hacen encuestas lo dicen. Claro, Kennedy es un niño con 69 comparado con los otros dos, ¿no? Ya, tú sabes, pero Biden se pasó ya, está demasiado. El perro está más activo, no sé si saben del perro de él, que se pasa mordiendo, muerde a los del servicio secreto, como los ha mordido más de 8 veces, cada vez sale en la prensa. Yo, ¿por qué no le ponen un bozal al bendito perro? Es como tan estúpido. Sí, está más activo el perro que Biden. No sé si saben la última de Biden. O sea, es como que, bueno, ya hablamos la clase pasada de que va a continuar el muro. El muro lo va a continuar. Ok, bueno, eso fue como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Pero, ok, hace dos semanas, Biden anunció que, o sea, a través de la Homeland Security, que todos los venezolanos que llegaron antes de julio, todos les van a dar los papeles, a todos los van a ayudar. Pasó una semana y dijo que va a empezar a deportar a todos los venezolanos que lleguen a Estados Unidos. Y todo el mundo está como que, ¿qué pasó? Espérate, porque si le estás dando asilo, quiere decir que estás diciendo que su país no es seguro, ¿no? Que no pueden volver, no los puedes deportar, por eso les tienes que dar al azul. Con los mexicanos no hizo algo parecido últimamente, que los dejaron entrar y tuvieron un lío bárbaro. A los mexicanos, recientemente no están dejando entrar a nadie. Con Trump, recuerdan que con lo del COVID usaron una regulación que no dejaba entrar a nadie. Entonces, la política migratoria ha cambiado tantas veces en estos 3 años que yo no sé cómo alguien la sigue, porque cada semana te la cambian. Entonces, ahora sí, ahora no. Ahora sí, si entras de un tercer país, tienes que solicitarles de un tercer país. O sea, todo el tiempo está cambiando y la gente sigue haciendo la loquera de tratar de entrar. El muro va a costar un montón de dinero y la gente va a seguir entrando porque hay otras, no se puede poner un muro en un río. Entonces, no se puede, en el desierto, van a poner un muro en el desierto, en serio. Se les va a llenar, o sea, no creo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a provocar que más gente cruce el río y cruce el desierto, lo cual es más peligroso y va a generar más muerte. Eso es lo que va a pasar. Y bueno, eso es lo que hay. Pero ¿y qué pasa con DeSantis? Se apagó, eso fue como un globo que se desinfló. Cada vez que va a un debate hace peor, cada vez sale peor. Hay un hindú que es uno de los precandidatos y que está haciendo los debates del Partido Republicano y ese es el que la gente más se ríe, pero en realidad se ríen con él, ¿no? Pero ninguno le llega, pero ni cerca a Trump. No llegan todos juntos, no son competencia para Trump. Los puedes poner todo el apoyo que todos tienen y no son competencia para Trump. Trump va a ser el candidato. Y no lo van a poner preso antes de las elecciones, eso se los puedo asegurar, no creo que eso. Y si lo hacen, peor, porque más votos va a ganar, más votos. Y ya ha pasado que candidatos han estado presos y pueden ser candidatos. No hay tiene posibilidades de ganar. Claro que sí, yo creo que tiene más posibilidades si lo meten preso. Que Biden. O sea, porque el tema es que lo han acusado tantas veces de tanta cosa que nadie puede seguir todo. Yo estoy hasta narices. Y hay cosas que son fiscales, ¿no? De impuestos, de temas que yo no entiendo bien. Si yo no lo entiendo bien con todo lo que yo leo, no puedo imaginarme que la mayoría de la gente lo entienda. Quiere decir que la gente solo está pensando, lo están persiguiendo, lo están atacando. Y lo atacaron 4 veces. Son 4 casos distintos.
Es como lo que le llaman los gringos overkill. Es como si tienes una mosca que te está jodiendo y sacas un marrón para matar la mosca, ¿entiendes? Al final la mosca da pena. Entonces, están generando que él sea un mártir, ¿no? Y cuando si él se convierte en el mártir, los votos van a ir para el mártir, ¿no? Eso me temo, pero hay que ver. Yo no soy politóloga. Entre los demócratas, hay Bernie Sanders no se ha escuchado nunca más de él. Él no es demócrata, él es independiente, él ocupa la posición como independiente, como senador, pero fue candidato por el Partido Demócrata. Y no lo dejaron ni ahí, o sea, ni ahí llegar contra nadie, porque nunca llegó a hacer nada porque lo callaron. El Partido Demócrata es muy complicado cómo escogen a sus candidatos y es todo controlado por los megadonantes. Se llaman los megadonors o los megadonantes, y cada uno de esos megadonantes, cada uno de los votos de cada megadonante vale 200 votos de una persona común y corriente. Es tan antidemocrático que no sé cómo le llaman Partido Demócrata al partido. Es absurdo. Entonces, por ejemplo, el voto de Hillary vale 200. Otros, dependiendo, si son gente que trae dinero al partido, el voto vale más. Y eso es sumamente injusto. Y por eso es que Bernie nunca pudo. Tenía mucho apoyo. Contra Hillary tenía mucho apoyo. Pero cuando hicieron la convención, van a votar y los votos los cuentan y los megadonantes los sacaron de carrera. Ya en el segundo, él se retiró cuando era contra Biden, porque se acuerdan que era el COVID. Y él sabía que no podía hacer campaña porque él tiene que ir a los sitios para activar a la gente. Y él se retiró para darle la mejor oportunidad a Biden por el miedo que tenían de que Trump ganara. Sí, aparte es un poquito como que demócrata de más, en realidad, ¿no? Más que demócrata. Él sí es mucho más demócrata que los demócratas, pero no es demócrata en su postura y en su posición como senador. Él es senador independiente. Él está ahí como independiente. Ningún candidato independiente ha ganado en las elecciones de Estados Unidos, pero han quitado votos. Han tenido efecto en las elecciones y se espera que este año tengan un efecto importante esa candidatura de Robert Kennedy, porque ha conseguido mucho dinero de donantes republicanos que hasta ahora le estaban dando dinero para joder a los demócratas. Hay que ver si le van a seguir dando dinero. Capaz que le dan dinero los dos para joder al otro y lo levantan. ¿Quién sabe? No sé. Sí, pero si los republicanos le dan dinero a él, se lo quitan a Trump. Sí, pero le estaban dando dinero hasta ahora para que él fuera en contra Biden y joder a Biden, quitarle apoyo a Biden, ¿ves? Pero cuando ahora él va de independiente, le va a quitar votos también a Trump. Entonces ahora no les gusta. Steve Bannon, que ustedes saben que es el poder detrás, hemos hablado un poquito del poder detrás del trono, ese es el tipo más calculador y que tiene una influencia internacional. El tipo ha dicho varias veces que Robert Kennedy Jr. sería un excelente candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata con Trump, que podría ir a la papeleta con Trump. Trump no ha dicho quién va a estar en la papeleta con él. Eso se está barajando. Se sugiere que ponga una mujer porque está Kamala, pero Kamala nadie le importa. Kamala no dice nada. Kamala no existe. Si ustedes han leído algo en las noticias de Kamala, si leen algo sobre ella, por favor envíenmelo, porque nadie sabe qué hace Kamala. Esa es la pregunta. ¿Qué hace Kamala? Y hay artículos que empiezan así. ¿Qué hace Kamala? ¿Dónde está Kamala? Y bueno, yo no creo que ella ale muchos votos por ser mujer, porque ha sido bochornosa su participación. Y claro, ella, si él se muere y él ya es viejito, ella es la presidenta. Así que van a tener Kamala, quieran o no quieran. Sí, entonces falta ver quién va a ser el candidato que va con Trump. No va a ser DeSantis porque Trump lo odia. ¿Las elecciones son el año que viene o en el 25? Sí, en el 24. El noviembre. ¿El año que viene? Sí, en noviembre del 2024. La toma de posesión es en enero del 2025. Vamos a estar cruzados acá, elecciones nuestras. Sí. No, pero acá las elecciones son el 2025 al final, ¿no? No, el año que viene. ¿Verdad? Sí. Sí, yo
tengo que ir a Octubre averiguar. y si hay balotaje en noviembre. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora estamos por ver la de Argentina, que ya ven que está loco, toda Argentina se volvió loco, todo el país está loco. El cambio hoy estaba a 980, ayer estuvo a 1000. Claro, los argentinos siguen como si nada, porque ellos estas cosas las han pasado tantas veces que ellos van, siguen haciendo lo mismo, siguen dándose la cerveza, siguen pasándola bien. Uno no ve estrés allí. Digo, yo no vi ningún estrés, estuvo un mes. Es nosotros que nos estresamos por ello y decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿No? Pero ellos ya han ido, han subido y han bajado y han subido y bajado. La gente la está pasando muy mal. Oh, si los pobres están jodidos, sí, peor que nadie, ¿no? Como siempre pasa, pero el resto de la gente se ve ahí como que... Lo que pasa es que hay un grupo que tiene ingresos, lo va revolviendo y son los que consumen. Además, Exacto. en una situación así, ajustan precios donde el peso también. no vale nada, vos lo primero que tenés que hacer es comprar para subsistir el mes y después te lo gastás o compras dólares. Claro. No, y la porque gente si no, la está, plata no se vale guarda, nada, no ¿no? se puede guardar, claro. Entonces, claro, y nosotros si vamos allá, vamos a zonas céntricas, no vamos a los barrios pobres, Sí, ¿no? es cierto. Es sí. como cuando vos venís acá, vas a Piriápolis, Punta del Este, ellos vienen. Ninguno va al barrio Borro, va a Casabobo, ¿no? Claro. Exacto. Daniel, yo creo que ellos ya no pueden comprar dólares. O sea, no les sirven, no tienen manera de ahorrar. O sea, están como obligados a gastarlo. Sí, porque no tienen suficiente. Tenés que seguir sobreviviendo. Los tipos de cambio y la forma que hay. A mí me pasó de una amiga argentina que le cargamos que nos trajera algo y tuvimos que ver cómo resolverlo porque ella dice que no podía pagárselo en dólares porque no le servía. Porque ella tenía que obtener, claro, para que nos sirviera a nosotros. O sea, no podemos ir con plata de acá allá, tenemos que ir con dólares. Sí. Pero yo les doy el dólar a ellos, ¿y ellos dónde lo cambian? ¿Qué hacen? No sé, era raro, porque tienen hoy justo estábamos hablando de los $15 que tienen ahora, ¿no? $15, ¿qué? 15 tipos de 15 dólares. tipos diferentes de dólares. Sí, están en el cronista, en esa página aparecen así todos. Claro, entonces y hay unos que no existen, porque supuestamente sacaron uno que era con la tarjeta de crédito y nadie te lo da, nadie te da ese valor de cambio, porque yo pregunté en todos lugares. El dólar turista, nadie te lo da. Me decían, no, nosotros no sabemos qué es eso, me decían yo. Sí. ¿Cómo ustedes no van a saber qué es eso? Si yo sé lo que es eso. Pero no querían darlo. Pero ellos lo que hacen es que ajustan los precios, cambian los precios constantemente, ¿no? Para ajustarse al nuevo, para que nosotros no vayamos y nos aprovechemos, ¿no? Precisamente. Que sería lo que pasaría. Vamos al arbolito, sí, porque ahí te dan una buena cantidad. Sí. Así todo hay poco para comprar allá a esta altura. Porque... Sí. Bueno, las elecciones son el 20, así que están esas este año, así que tenemos que seguir mirando todas esas cosas a ver qué pasa. Bueno, yo los voy dejando, voy a irme a caminar antes que se oscurezca y nada, disculpen ese trataré que no me confié y por eso me volvió a pasar. Pero dimos una clase a nosotros, no te preocupes. Ya veo, yo no me atrevía a interrumpir, yo entré a entrevista que estaba complicado. Gracias por asumir las riendas, ¿ok? Y nada, nos vemos la semana que viene. Okay. Nos vemos. Por eso son... Buen fin de semana. ¿Qué tú dices, Alicia? No, no es Alicia. Nosotros nos portamos como como todos los estudiantes. Nos quedamos charlando entre todos mientras no llegaba el profesor. Bueno, pero charlando cosas chéveres, ¿no? Cosas productivas. Nos hiciste recordar otras. Pero Cristina, después nos silenció a todos, ¿eh? Llegó y nos silenció a todos. Después nos silenció. Bueno, claro, tengo que asumir mi autoridad, tengo que asumir mi autoridad. No, le agradezco. Por eso es que este grupo es súper. Yo no tenía hoy tanta ansiedad porque ya sé que ustedes comprenden estas cuestiones técnicas que nos pasan a todos. Pero le agradezco, de verdad les agradezco la paciencia. ¿Okay? Que estén bien porque hicimos ahí un intercambio de ideas económicas y de Argentina. La verdad que debieron grabarlo. Interesante, ¿no? Una pena que no me lo grabaran para mí. Estamos mezclando, estuvimos con el otro curso de historia, te mezclamos un poco el tuyo, o sea que quedó todo ahí medio. Mira lo que me perdí.
todavía más rabia me da. Espero que estén bien, ¿ok? Que pasen linda semana. Nos faltó una cosa, penadez. Penadez, de eso no hablamos. Bueno, pues con suerte me pasa otra vez la semana que viene. Dale. Dale, que estén bien. Chao, chao.